gente cuando te escucha la voz no te va a conocer y cuando te vea, Alejandro, no sé si te va a conocer. Alejandro Príncipe, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Bien? Bien, acá andamos. Gracias por la invitación, ¿no? Bueno, vos sos veterano de Malvinas. Veterano de Guerra de Malvinas, sí. ¿Está bien veterano de Malvinas o es Es la ex palabra. veterano? Sí, porque la palabra veterano no es por lo viejo, sino que es un título honorífico que lo tienen todos los hombres que combatieron en alguna guerra. Es a nivel mundial. Está bien. Por eso hay un cierto respeto entre veteranos de otros países y todo eso. Los ingleses, por ejemplo, a los soldados argentinos le tienen muchísimo respeto. Donde los ven, se cuadran. Ah, mirá vos. Sí. En eso hay que decir que los ingleses, en ese sentido, tienen A un pesar gran... de todo lo que pasó. Sí, lo que pasa es que ha habido muchos encuentros. Ha habido muchos encuentros entre soldados argentinos y británicos. Y es una situación rara porque en realidad, si te pones a pensar, vos ibas contra el otro, por la vida del otro, ¿no? Y hoy en día vos te encontrás con un soldado británico que sabés que estuvo en el 82. Yo digo, primero te preguntan, 82, ya con decir 82 ya saben que ya toman otra posición. A mí me pasó en el 2014 cuando volví a Malvinas, que estábamos pidiendo unos sándwiches, ¿no? en un lugar, y había una cola de soldaditos nuevos británicos que estaban allá. Y en donde yo le dije, estábamos así atrás, y le digo, 82. Ahí medio como que el pibe, el jovencito, y el oficial ahí nomás se acercó y hizo la veña y el respeto. Y de visitante para ellos, según la opinión de ellos, ¿no? Sí, ellos valoran mucho, o sea, esas cosas las valoran. Yo no sé si está bueno o está mal, o sea, soy una persona sumamente pacífica, estoy en contra de esto, pero bueno, pero está bueno que te reconozcan de esa manera. ¿No? Alejandro, ¿vos estuviste en suelo en Malvinas? En Sapper Hill, al pie del monte Tumbledon, y sí, estuve ahí, viví, dormí, comíamos lo que se podía y soportamos todo el hostigamiento naval y bueno, lo que es O sea, estuviste todas las vivencias. en pleno combate. En pleno combate, prisionero después de terminado. Y fuimos los últimos en regresar a casa, porque yo me acuerdo, por ahí, te pido disculpas porque por ahí yo me meto en la historia y, No, está bien. Me emociono, ¿no? Recuerdo que en el pueblo éramos los últimos que faltábamos, estos muchachos que si Dios quiere nos juntamos acá, parte de los que... Porque habíamos quedado estancados en Ushuaia y en el pueblo todo el mundo preguntaba dónde estábamos. Esto yo te lo cuento porque me lo contaba mis viejos y la gente, mis hermanos y gente que conozco, familiar y todo, que decían que en el pueblo todo el mundo estaba sacando conclusiones que había pasado con Alejandro. Pensando tal vez. Disculpa porque yo es la primera vez que lo hablo de esto, ¿no? Y más en Sarmiento. Sí, entonces sacaban conclusiones de que venía herido, que venía esto, que yo. Y mis viejos, simultáneamente con los papás de los otros muchachos, de este grupo de 15, por todos los hospitales de Buenos Aires nos andaban buscando. A ver por qué no aparecíamos. Y nosotros habíamos quedado estancados en Ushuaia, porque por la desesperación de bajar, como no pertenecíamos al batallón de infantería 5, al BIN 5, éramos agregados, bueno, bajamos y hasta que no se le dio de baja a todos los soldados nos enviaron a nosotros. Así que aparece, en el último vuelo nos traen a Ezeiza, y ahí un periodista de Pergamino, porque hace 2 años atrás, una persona me dice, mira, encontré esta foto, y un periódico de Pergamino, que no sé cuál es, aparece una foto donde estamos nosotros bajando ahí, que sale en blanco y negro, y estamos ahí con el dedito y las caritas blancas. Habíamos llegado. En ese momento se enteran acá en Sarmiento y recuerdo la entrada, bueno, corriendo por la avenida que me encuentra Oscarcito Lamelsa, en el medio corriendo allá, creo que era por la panadería de Martí, me parece. De Martí no, de La Loma. Para la Loma, sí. No, está bien, está bien.
Yo venía corriendo por ahí porque quería llegar a casa, me habían traído a dedo de Buenos Aires. Y Oscar Lamesa pega el grito del área. Y yo, pará, me quería, pará, me decía, yo seguí corriendo y los que me veían corrían atrás mío hasta casa. Así que bueno, hasta que llegué a casa. ¿Y ahí fue el reencuentro con tus No, padres? eso lo cuento con la familia que me estaba esperando. Y nada, ya había bajado en San Antonio de Areco, porque mi ex mujer trabajaba, la madre de mis hijos, ¿no? Estudiaba en una escuela de magisterio. En San Antonio, En San Antonio. Santa María de la Asunción. Y sí. yo habíamos robado un auto de la Armada, un muchacho de Lobo, y me llevó porque estaba jugando Argentina, un partido. Entonces me dice, cuando yo llego a Buenos Aires allá, digo, quiero que me lleven a mi casa. Y me dicen, espere que termine el partido y lo mandamos, lo llevamos. Entonces robamos un auto de la Armada y me lleva hasta 11 donde salía Chevalier. Ahí subo al micro y en ese tiempo se viajaba, por eso a veces los pibes hay que contextualizarlos, ¿no? Claro. Ponerlos en el contexto de lo que eran las comunicaciones cuando hablas de Malvinas, ¿no? Que en ese tiempo había un micro a la mañana y un micro a la tarde que venía a Buenos Aires, era la única comunicación que teníamos. No era nada que ver ahora. Claro. Entonces subo al micro de Chevalier y cuando estoy viniendo viajábamos parados en los pasillos, llenos los micros, ¿no? Y yo parado ahí con el uniforme de combate que me habían dado, limpio, y uno me preguntó, entonces cuando uno me preguntó, me sentaron en el medio del micro, todo te rodearon, alrededor mío, preguntándome, yo venía de allá quería llegar a mi casa. Alejandro, para que no me quiero perder una parte. ¿Vos ya te habías comunicado con tus padres para decirles que estabas vivo? No, ellos seguían buscándome. Habían recibido un telegrama supuesto que había enviado yo, que lo tengo guardado, pero era un telegrama que enviaron, no sabemos quién. Estoy bien, gracias, dice el telegrama. ¿A nombre tuyo? Claro, firmado. Era un telegrama, lo tengo guardado. Supuestamente firmado por vos. Sí, que yo nunca mandé telegrama. Claro. Se ve que había alguien encargado de mandar estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Aparte que tengo una historia bastante particular en cuanto a que a mí personalmente me envían a Malvinas y no saben que me envían a Malvinas. En la fuerza no hay un registro. Entonces, yo tenía una desesperación tremenda por tener noticias de mis familiares acá, ¿no? De mi novia, de mis amigos, de mis hermanos, de mis viejos, saber cómo estaban. Me preocupaba cómo estaban ellos. Y entonces yo, ¿qué hacía? Cuando llegaban cartas a un soldado, en unos bolsines, revolvía desesperado las cartas, porque buscaba cartas de un soldado de los pueblos vecinos, porque era una lotería encontrar una carta, ¿no? Para esto, mis cartas sí llegaban de allá para acá. Entonces yo enviaba cartas pidiendo por favor que me escribieran, que no tenía noticias de mi familia. Como no recibía cartas de ellos, por una razón que es... ellos agarraban, me escribían acá en el pueblo 200.000 cartas, me escribían a mí, pero no llegaba ninguna. Minervini, César Minervini, sí. Creo que es, sí. Había sido profesor mío en la secundaria. ¿En la técnica? Daba instrucción cívica. Y me acuerdo que él envía una carta con un verso, que lo tengo encuadrado ahí en casa, y esa carta es abierta, le sacan el verso y le meten un sello de censura naval a la Argentina, no revista y al remitente, y vuelve a Sarmiento. O sea, todos los que las cartas que me escribían eran rechazadas, porque se decía, cuando llegaba al correo decían, no, este soldado no está allá en Malvinas. Porque hubo un hecho, antes de que me envíen, que yo pido permiso para salir, y me mandan un jueves acá, y llego haciendo dedo a Sarmiento, y me viene a buscar la policía, porque habían mandado un telegrama a la policía porque no me encontraban en la fuerza a mí, ¿no? Es una historia, por ello la estoy contando con paso más, no se entiende cómo la estoy contando porque es bastante larga. ¿Por qué me les pierdo?
Entonces, bueno, me dicen, se tiene que presentar en el edificio Libertad, y no era mi lugar de destino, de la Colimba. Entonces ahí, hablando con mis viejas, empezaron, vos te ofreciste para la guerra, vos te ofreciste, porque nosotros con Norberto Trebuch queríamos ir ¿Querían ir a Malvinas? No, queríamos ir a trabajar al sur, porque nos decían que en el sur se ganaba buena guita. Entonces Norberto me decía, te pido disculpas. No, perfecto. Te entiendo. Norberto me decía, Ale, recibite, así nos vamos a trabajar al sur, que allá se gana buena plata. Tenía eso en la cabeza, entonces antes de salir le digo, che, me parece que me llamaron para ir a la guerra, le digo, para ir a Malvinas, porque ni hablábamos de guerra en ese momento. Para ir a Malvinas, así que voy a conocer el lugar para que nos vayamos en el sur. Yo a esto lo puedo hablar con vos por la edad que tenés, pero yo cuando tengo que ir a una escuela, tengo que ponerlo en contexto al chico, porque el chico ahí con el celular, en tiempo real, sabe si está lloviendo en Japón. ¿Se entiende? Nosotros nos manejábamos con cartas, que tardaban de 10 días, en una semana 10 días en ir y 10 días en la respuesta. No teníamos lo que es internet para conocer por foto lo que era el sur, lo que era Capital. O sea, muchos chicos de acá no conocían Capital Federal. Y si vos querías hablar por teléfono a San Antonio de Areco, tenías que pedirle al operador y la operadora te decía, bueno, ya lo vamos a comunicar, y te quedabas en tu casa esperando que la operadora te comunicara. Por eso, para hablar de Malvinas, primero tenés que contextualizar a la persona de lo que eran las comunicaciones de ese tiempo. Por eso me les perdí yo a ellos. Así que me mandan a buscar mandan un telegrama a la policía. La policía va a tu casa. La policía me va a buscar a mi casa, y yo recién llegaba de hacer dedo y entraba, y me dice, tenés que presentarte en el edificio Libertad. Para esto ya estaba todo el revuelo de que mandaban tropas y qué sé yo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, ¿qué hice? Cuando yo hago el servicio militar, por el estudio que tenía, me separan de Puerto Belgrano y me mandan con 10 más al Hospital Naval Río Santiago, y hago un curso de primeros auxilios y salvamento y todo eso. De ahí, ese curso que dura 60 días, nos vuelven a separar y nos envían a distintos lugares, a los buques. A mí me dejan en el Hospital Río Santiago. En el Hospital Río Santiago, el arquero de tercera división de Estudiantes de La Plata hacía el servicio militar donde está la Torre de los Ingleses, ahí en Retiro, ahí atrás, como chofer, estaba re bien ubicado. Entonces necesitaban un soldado para cambiarlo, porque él salía a las 6 de la tarde y no llegaba a las prácticas Estudiantes de La Plata, de Capital a La Plata. Y justo yo voy por los pasillos y digo, bueno, me ofrezco yo, porque a mí me convenía estar acá haciendo el servicio militar, porque me hacía dedo directo para acá. No tenía que hacer todo el trayecto de Plata. Y me cambian por este arquero, que me están averiguando hoy en día quién era. Y como ves, yo lo veo a él, me lleva, y ahí ese cambio se hace entre dos jefes del hospital, supongo, esto estoy suponiendo, del hospital naval y de la sección de manejo de transporte, de gauchada. A mí me cambian, no hay un registro por el cambio que hacen. Por eso cuando me buscan, me convocan al hospital naval. Y yo no estaba en el hospital naval haciendo el servicio militar. Entonces la Armada, lo que hacía en ese tiempo, en la casa sabe seguramente dónde está el pibe. Así que mandaron el radiograma acá. Y vos justo estabas acá. Y yo justo había venido a hacer video acá. Había llegado el jueves, había pedido permiso, porque era un lugar donde estaban Colimba acomodados ahí, ¿no? Y bueno, y tuve que esperar al otro día, a la mañana, que pasara el primer Chevalier para volverme. Para esto, mis compañeros, que ya los habían congregado, los que habíamos hecho el curso y los habían separado, y los volvieron a llamar, ya se habían presentado ese día del llamado. Y yo faltaba. Cuando llego al edificio de Libertad, un día después que ellos, por lo menos. Llegaste después que ellos. Al día siguiente yo tomé el micro a la mañana, habré llegado, no recuerdo, llegué de día, sí, pero habré llegado tipo 9, 10 de la mañana, habré llegado, no recuerdo bien el horario, pero era de día. Lo tomé a la mañana temprano porque había un solo micro a Buenos Aires.
Entonces, llego allá al edificio Libertad, me presento y había tanto lío porque estaban mandando tropas, movimiento, era un lío bárbaro, capital, iban, o sea, mucho movimiento de tropas por el tema es que se habían tomado las islas. Y voy a entrar, ahí se entra y se va acompañado, no te dejaban entrar en época de militar, Claro, época de sí. facto, para entrar al edificio de Libertad te acompañaba uno, te decía formen fila, si eras soldado los hacían formar fila y entraban todos desfilando, Claro. guiados por un cabo, por un oficial. Entonces había tanto lío que el que está en la entrada me dice, mira, pase y vaya al piso 9, me dice. Y yo entré solo al hospital, al edificio de Libertad. Como nunca. Como nunca había corrido, porque estaban tan descontrolados ellos que me dejaron pasar. Entonces paso, me voy al piso 9 y cuando voy al pasillo me reencuentro con los soldados que habíamos hecho el curso. Y ¿qué tal? Nos abrazamos y me quedo ahí con el grupo. Viene otro, su oficial, nos forman y nos llevan desfilando a darnos los armamentos, a darnos el equipamiento, todo. Pero el que nos toma no sabe que yo había llegado ahí, estaba con el grupo. ¿Me entendés? Por eso yo supongo que estaba como desertor. Y ahí directo a Malvinas. Me llevan a Malvinas directo y ahí en Malvinas, por eso no recibía cartas, no recibía nada. Mi compañero, Alejandro Satrani, me leía las cartas de su novia. Ahora, Yo. Alejandro, era como se decía, Sí. no tenían para comer, la pastilla era una blanca para todo, La pasaban pastilla, ¿a qué hambre. le llamas la pastilla? Bueno, he hablado con algunos excombatientes o veteranos, como decís Sí. vos, y decía que le dolían la muela, le daban una pastilla, tenían hambre, le daban una toda la pastilla. pastilla. Era una pastilla para todo. Sí, no había entendido porque había una pastillita que era de cloro, porque tomábamos el agua Claro. de donde caían las bombas, tomábamos el agua esa, porque el agua es salada, además, ¿no? Es una isla. Entonces lo que filtraba de ahí sabíamos tomar ese agua y le metíamos una pastillita de cloro. Andábamos con una diarrea. Y me imagino. A uno de los muchachos que viene ahora, a Zulberger, lo tuvimos que me acuerdo que lo teníamos que, se nos congelaba y teníamos que Darle calor. darle calor y hasta que lo pudimos evacuar al continente, ya había terminado, estábamos prisioneros y lo pudimos hacer evacuar a él porque estaba en malas condiciones de la diarrea que tenía, nada más, ya estaba. Así que él, cuando llegamos al continente, él nos recibe ahí, estaba solo, dice, hace una semana que estoy acá aburrido. Dice, Claro, se estaba esperando. estaba esperando. ¿El armamento que tenían era viejo? No era. El armamento, acá hay que entender algo. Hay un libro muy importante de los ingleses, porque muchos creen que son hombres, ¿no? Y tienen miedo igual que todo. Más a esa edad. Y más porque saben. Ellos le tenían mucho miedo al FAL. Porque me lo contaron, porque yo no soy un experto en armas. No soy un experto. Hablo de Malvinas como fui allá. A veces tengo un suboficial amigo que estudia mucho y él me dice, no seas bruto, ¿cómo decís cañones? Yo digo cañones, pues yo ya decía cañones. Para vos eran cañones. Yo digo misil SAM-7. No existe. Un día me agarra y me dice, decime burro, ¿qué es un misil SAM-7? ¿Qué sé yo? Nosotros decíamos, ahí están los misiles SAM-7. Yo hablo como hablábamos allá cuando cuento la historia. Entonces no me esmero en informarme bien. Ahora como escribo algunos cuentos, relatos, entonces sí tengo que poner... Exactamente. Digamos, claro, por ahí pongo lo que digo, pero tengo que hacer la salvedad de que la ignorancia que uno tenía llevaba a que habláramos nombrábamos cosas que no existían. Acá hay que tener en cuenta una cosa, los británicos sabían algo. Ellos disparaban con una bala que es finita y larga, bien finita y larga. La bala esa te pega en el hombro y te penetra y deja el hueco, ¿no? Te hiere, te deja fuera de combate. La bala del FAL es una 7.65, es una bala gruesa, pesada, grande. Esa te pega en el hombro y te saca completo el pedazo. Eso yo lo sabía. ¿Ellos no tenían eso? No. Ellos todo es... tengo entendido que las normativas de la guerra son, te tengo que herir, no matarte. Son cosas que Son se hablan en códigos. la mesa, después en la práctica no se da. Pero hay que herir para
Hay que herir porque si yo te hiero a vos, o si te hieren a vos, necesitas 3 o 4 que te asistan. Entonces un herido es más complicado que un muerto. El muerto Claro. lo descartás, lo agarrás, lo dejás y ta. Ya está muerto. Es así. En cambio el herido te lleva una infraestructura alrededor. Son las normativas de la guerra. Después, en la práctica, no sé, ¿me entendés todo? ¿Viste morir gente cerca tuya, Alejandro? Nosotros, yo vi mucho lo que es al final de la guerra, cuando en la carpa recolectamos el primer herido del BIN-5, que con bala de esquirla. Ese lo bajamos nosotros de Tambledon. Y después mucho en el repliegue, en el hospital, había una carpa donde estaban todas las camillas y todos los que entraban y salían en los días finales, que eran muchos. Después cargarlos en el helicóptero para trasladarlos A Puerto Madryn no. al buque Bahía Paraíso, que ahí Bahía Paraíso o Almirante Irizar, creo que era, el Bahía Paraíso. En buque venían al país. Claro, y ahí, bueno, veías todo lo que traían del frente y todas las cuestiones. Después, qué sé yo. Viste de todo, ¿y no, vale? Y qué sé yo, imagínate. No soy el que más expuesto estuvo. Yo sé que mis compañeros estuvieron más expuestos que yo, pero era lo que está. Yo mucho de ese tema no hablo porque tampoco no. Sé que estaban ahí las carpas, las camillas había que llevarlas, había que trasladarlo. Serafini con Fernando Serafini, el de Colón, los bajaban del monte con la ambulancia, los traían para acá, los trasladábamos del puesto al hospital. Era todo, es todo muy, muy, muy rápido, no estás con mucha conciencia de lo que está pasando. Y después, bueno, está el prisionero que te agarran y te llevan a tapar pozos y esas cuestiones, ¿viste? Yo del grupo mío no soy el que más contacto tuve con los heridos. Ahora, Sí, pero sí. no digo, de cuando estuvieron presos, no sé si también la palabra preso, Prisioneros, sí. cuando estuvieron prisioneros, ¿fueron bien tratados por los ingleses? Muchos te van a decir que estuvieron bien tratados desde la óptica de lo que vos pasaste durante los 2 meses. Pero si a vos te dejan en un lugar y te cortan el agua, la comida y te dejan en la intemperie, para mí no es estar bien tratado. A nosotros nos tiraron en un lugar sin agua, sin comida y a la intemperie, y casi ya cerrándose la noche, en pleno invierno. Lo que hicimos fue organizarnos para armar las covachas, para poder meternos abajo. El Colorado Orellana, que él había estudiado algo de... Él estudió en mi colegio bueno, me dijo en la técnica que sabía sobre electricidad y todo eso. Él encontró unas baterías de un pucará que habían volteado, y con las lámparas del pucará llevó luz ahí a la covacha que teníamos. Habíamos armado la cueva, la habíamos armado con los tanques de 200 litros que encontramos tirados desparramados en un campo, dentro de la zona que nos permitían que nos moviéramos, ¿no es cierto? Era todo era toda la pista de aterrizaje de allá de Puerto Argentino, y podíamos caminar por la pista y por las banquinas, por así decirlo, ¿no? Por los alrededores, y ahí había todo tanques de combustible tirado. Encontramos una moto niveladora grande. La moto era las Caterpillar esas grandes. Sí. Y ahí pusimos los tanques, los dispusimos así, en un lugar grande, así largo como este. Y las pistas desmontables de la aviación, porque en la cabecera de la pista habían puesto como unas pistas ensambladas. Son unas planchas ensambladas de 1 metro por 3. Ahí las sacamos con los tacos, así, fuimos pegándole con los tacos, las desarmamos y llevamos y hacíamos techo. Y después tapábamos con barro, todo con turba, el barro turboso de todos los huecos para el frío, y nos metíamos ahí adentro. Y durante el día, bueno,
convivíamos ahí, estábamos hasta que todo el tiempo. Ellos nos pasaban con los aviones a vuelo rasante, bien rasante sobre la cabeza para mantenernos en vigilia, y los helicópteros, y caminaban entre nosotros armados, todo. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Y yo, mira, para mí fue más de una semana, para mí fueron 10 días. El viernes y el sábado te lo digo, porque los otros, eso lo Por ahí vamos se a acuerda deliberar. uno de los más muchachos, Y ¿no? porque pasa que, a ver, yo cuento una historia de un ataque sobre nuestro, de un Sea Harry a vuelo rasante de frente, disparando y descargando las bombas, con el que lo vivimos. Cuando nos abrazamos nos caemos los dos y disputamos un casco. Él en su mente tiene la panza del Sea Harry camuflada. Y yo le corregí que no, es lo que él tiene en la mente, la panza camuflada. No tienen la panza camuflada de verde los aviones de combate, ¿no? Arriba sí, pero a la panza no. Un ejemplo te doy. El Colorado es el creador de la famosa frase que cuando nos estábamos preparando que decía, che, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos. Juan, cuando vengan los ingleses, acordate de traer el mate. Y vos me respondías, sí, cuando vengan los ingleses, yo llevo el mate, vos llevás vos seguís. Dale, sí. Bueno, vos, cuando vengan los ingleses, no te olvides tal cosa. Y nosotros hablábamos antes que empezara la guerra así. Y yo, para mí el generador de esa frase fue el Colo. Que él decía, porque era como que él mandaba, era el soldado más viejo. Entonces era él el que mandaba, el que supuestamente era el más Claro. Rambo, el más Rambo era. ¿Va a venir acá? Viene el Colo, sí, está reentusiasmado, tiene una gana de venir bárbara. Es muy interesante. Yo creo que el grupo que viene es muy interesante para hablar. Porque la importancia de este grupo es los distintos puntos que ocuparon de la isla. O sea, estuvieron en Tumbledon, en Sapperhill, en London. Y entonces, bueno, nosotros estuvimos interactuando entre nosotros, ¿no? En momentos, digamos. Y después prisioneros estuvimos todos juntos en ese búnker que armamos, donde encontramos una cámara de una motoneta en un avión de un Kelper y jugamos un partido de fútbol para darle la envidia a los ingleses, cuando ellos nos pasaban con los helicópteros por la cabeza, ¿no? Y después, bueno, qué sé yo. Esas eran las situaciones. Hay montones de anécdotas para contar, ¿no? ¿No tomás conciencia estando allá, no? ¿De lo que es una guerra o sí? No, lo que pasa es que ¿A la edad de ustedes? al principio no, porque, bueno, por eso se llama infantería, ¿no? Y fíjate vos que del lado argentino, porque hubo varias cosas que sortear. Primero, que las fuerzas estaban peleadas. No había acciones en conjuntas. No como los británicos, que los británicos venían avanzando, tiraban y te tiraban los morteros por arriba de ellos. Y a la vez te tiraban los buques el cañoneo naval, digamos. Y a la vez te pasaban los aviones después, por encima. Acá eran situaciones Acá no, individuales. acá eran situaciones, vos fijate, observás, y si yo te lo digo te vas a dar cuenta ahora. Todas las historias de los veteranos de guerra que hayas escuchado en los programas de televisión y todo, de héroes destacadas, son todas aisladas. Son todas batallas aisladas. Los ingleses no las tienen esas historias. Es para mí, por ahí alguno me corregirá. No hay tantas historias de británicos, porque ellos eran todo en conjunto, no hay un caso como el de Tries o el que más conocen como es Poltronieri, que pobre está cuestionado, pero yo le doy la mano, ¿no? Qué sé yo, hay un montón de batallas donde los argentinos tuvieron que manejarse solos y con lo que tenían. Lo atamos con alambre, porque ahí se puso en práctica lo atamos con alambre como nunca. Todo se ataba con alambre. Y ahí viene la admiración de ellos. Te quería decir que hay un libro que se llama 9 batallas, creo que se llama. Es un libro británico, todavía no lo leí, pero ya me lo comentaron porque lo interesante de este libro es que los británicos también
tuvieron muchas confusiones donde se volteaban helicópteros entre ellos y se disparaban entre ellos, como nos pasaba a nosotros. Nosotros una noche nos disparamos durante no sé cuánto tiempo por un caballo, toda la noche. Casi no sé la cantidad de balas que nos tiramos, porque en la oscuridad apareció un caballo, en la oscuridad una oscuridad donde no se ve, que corría entre la zona y desde los cerros de Zapper Hill hasta para el lado de la bahía de... yo no puedo acordar los nombres, bueno, hubo fuego cruzado entre nosotros, ¿no? Todo por un caballo. Un caballo que nadie sabía que era un caballo. Claro. En ese momento no lo Porque veía. no, claro, porque vos a la noche, cuando te tocaba la guardia, si no había bombardeo naval, que era raro, porque en el bombardeo naval te daban la alerta gris y entonces al principio íbamos corriendo porque no teníamos noción, ¿no? Yo por ahí me salto mucho, ¿no? No, no, Quedan pendientes las historias cuando vengan los ingleses, por ejemplo, que es la ignorancia primero de habernos ido desde el continente diciendo no va a pasar nada. ¿Quién va a venir de 18.000 claro. kilómetros a combatir por un pedazo de tierra? Eso se decía en aquel momento, sí, es cierto. Cacho de tierra, ¿a quién le interesa? ¿No? Y vinieron. Pero ellos tienen política de Estado por ese cacho de tierra, o sea que no es un cacho de tierra, sino más. Con los años sabemos que es Malvinas, ¿no? Entonces, cuando vengan los ingleses, che, hace esto. Sí, cuando vengan los ingleses, cuando vengan los ingleses. El tema es que nosotros el Colorado agarraba y dormíamos los tres en una carpita, ¿viste? Las carpitas que llevan los infantes en la mochila. Como no teníamos, llegamos nosotros, que fuimos agregados a ellos ya estaban instalados ahí. Y bueno, repártanse, uno en cada carpa. Dormíamos así los tres, ¿no? Y la carpita esa, si la memoria no me falla, tenía como una antesalita. Y ahí el Colorado decía, mirá, cuando vengan los ingleses, vos vas a salir primero de la carpa. Vos vas a salir segundo, yo me quedo adentro y en esa antesalita poníamos el casco, la parca, los borcegos, los fusiles. La verdad, yo digo los fusiles, no recuerdo dónde los pongo, no puedo recrear la imagen donde poníamos los fusiles, porque la carpa era chiquita, entonces no tengo memoria donde poníamos los fusiles. Tenía que estar afuera porque no estaban ustedes, sino. Claro, pero yo, a veces estas dudas me la tiene que aclarar otro, porque la imagen mía es en el búnker, por ejemplo, donde estábamos prisioneros. Yo sé que estaba con ellos, pero yo tengo toda acá negro. No sé quién estaba al lado mío, con quién hablaban. Yo sé que estaba con ellos, con los que van a venir. Pero uno de ellos me dijo, Ale, ¿cómo no te acordás? Yo estaba al lado tuyo. O sea, él tiene la otra parte de lo que me falta a mí. Vos no te acordás. Y yo tengo la imagen totalmente negra. Me dicen, me hablan ellos y me dicen, no, estuvo tal, estuvo este, estuvo el otro. Y digo, yo no los veo adentro. Veo el hueco negro y nada más. No lo ves. ¿Me entendés? Y muchas cuestiones de la guerra están borradas, dicen, porque se protegen, que no sé cómo es psicológicamente el tema, ¿no? Que hay muchas... yo cuando viajé en el 2014 dije, me voy a ir a mi lugar, me voy a parar porque quiero terminar de armar algunas cosas que me faltan. Y fui y me senté y me quedé mucho tiempo ahí sentado en el lugar y no podía... Primero la zona no estaba igual que antes, porque el lugar donde el caballo ese corría estaba muy lleno de pozos y no, imposible que un caballo pueda correr en el lugar ese. Antes era un llano y ahora era como más escarpado, como que hubo movimientos de tierra raro. Lo vi raro el lugar. Y no pude terminar de armar porque, por ejemplo, yo sé que estuve acá con vos charlando. Y después me voy y me pongo en el centro a hablar con otro. Lo que no sé es cómo llegué de un lugar a otro. ¿Me entendés? Me falta armar esa parte de cómo llegué acá. Cómo yo te cuento la historia de
por ejemplo, de un ataque de un avión donde yo iba caminando con mi compañero, el Oscar Campos, que también viene, y íbamos charlando y no sabemos de qué veníamos charlando, con la carretilla, el ruido de la carretilla lo tengo presente, era una carretilla muy vieja, Kelper, que encontramos ahí, llevábamos una olla de marmita porque caminábamos 2 kilómetros para ir a buscar un tuco acuoso que nos daban para comer. Nosotros matábamos unas ovejas, matábamos unas vacas con un hacha y escondíamos la carne dentro de los medicamentos, teníamos una carpa grande con medicamentos y escondíamos la carne ahí y íbamos rompiendo alambrado, porque no había madera, no conseguíamos madera para hacer fuego y quemar la carne y comer eso. Entonces íbamos a buscar ese tuco y más o menos le metíamos la carne y cocinamos y más o menos nos defendíamos con el morfi, ¿no? Íbamos de turnos de a 2 todos los días con la carretilla, el ruido de la carretilla con rueda de hierro sobre el cemento. Y no sé a qué iba porque te contaba esto. Bueno, te decía que por ahí yo tengo armado esa historia, pero no sé después, cuando llego, cuando vuelvo, cuando contamos lo que sea, no, me falta Te falta una parte de la historia. Falta parte, o sea, todas son, la mente te juega esas cosas. Entonces por eso, cuando charlamos, que en estos días hemos estado charlando tanto porque nos desesperamos hablando, ¿no? Estamos horas hablando y le digo, che, no hablemos más, vamos a Sarmiento y ahí vamos a estar y nos vamos a sacar la gana, pues no nos contemos más porque faltan los otros. Vienen 13. Si Dios quiere, confirmaron ya. ¿El viernes? El viernes a la tarde van a venir los primeros porque hay uno que trabaja hasta las 10 de la noche y sale en La Plata y sale el sábado a la mañana. Yo confío que van a venir el viernes. Vienen de Merlo, de Serafini, que es de Morón, Fernando Serafini, vienen del Chaco, uno que viene del Chaco hasta Rosario, se sube en el auto con el de Rosario, Benuti, y se vienen los dos para acá. 3 de Capital, que uno es riojano, que es médico, está trabajando en el Posadas, médico cardiólogo, y de Chaco, y de dónde más, y bueno, yo de San Luis. ¿Hace mucho que no se ven? Yo lo fui viendo, te contaba que en el 2013, no sé si acá o allá los muchachos le contaba, que el año 2013, desde el 2010 al 2013, me dediqué a buscarlos. Entonces pude lograr contactarme con ellos y yo sí pude hablar con cada uno de ellos, menos con Manuel Salvatierra, que se fue a Chaco, no lo vi más, solamente pudimos hablar un poco por teléfono. ¿Qué es el que viene de Chaco? Vienen 2 de Chaco, lo que pasa es que el chaqueño se fue a llevar a la familia a Ezeiza y ahí se viene solo para acá. Porque la idea era esa también, venir solo para que no nos estén diciendo, che, llévame con el pueblo. Suele pasar. Porque necesitamos, yo me di cuenta con esto cuando los hablé, porque este año 2019 han fallecido muchos veteranos de guerra, porque es lógico, porque ya estamos pisando los 60 años y por distintas causas. Entonces yo cuando los contacto les digo, no podemos esperar más. No podemos esperar más, no podemos esperar el año que viene. Porque no estamos por ahí falta ya. alguno, claro. Entonces necesitamos juntarnos ya. Nos faltan 2 que no los pudimos contactar. Uno era del Chaco Impenetrable, era un pibe de escasos recursos que hacía la colimba y se quería quedar a vivir en la colimba, porque él ahí podía comer. Entonces ese no lo podemos encontrar, no lo podemos encontrar por ningún lado. Tenemos información de que anda por La Rioja, aparentemente. Pero como esto se organizó tan rápido, no nos dio tiempo a buscarlo, porque si nosotros buscamos, lo encontramos. Hoy en día lo encontrás porque tienen su pensión y están identificados donde van en los bancos que cobran. Pero no tuvimos tiempo. Se nos vino el tiempo encima. Se nos dio por hacer, uno de los hijos nuestros hizo un video para agasajarnos a nosotros, lo subimos a la comunidad y se expandió el video por todos lados, por ¿no? todos lados, y bueno, y medio como que empezaban a preguntar cómo que se juntan los del 25. Claro, nosotros no somos del 25. Vienen 3 o 4 que son del 25, pero el resto somos agregados. Claro. ¿Y cómo se juntan los enfermeros del 25? Bueno, vamos a hacer la primera y vamos a ver el año que viene qué hacemos. Por ahí se Por juntan ahí de traemos vuelta. 300 veteranos de guerra. Van a estar en el balneario, ¿no? El sábado. El sábado comemos al mediodía.
ahí y bueno, yo supongo que el viernes vamos a comer en algún restaurante por acá que todavía no sacamos. Y ahí vamos a aprovechar a charlar, vaya a saber hasta qué hora. El sábado comemos al mediodía en el balneario. Y no sé, el que se queda hasta el domingo, la idea era quedarse hasta el domingo, si no ya a la tardecita de noche ya se estarán yendo o se quedarán hasta el domingo. Y bueno, si quieren ir a charlar con ellos, que vayan, charlen, tomen un mate, están todos predispuestos, yo los admiro mucho. Mirá, yo tengo, acá en Sarmiento hay una institución que admiré muchísimo, que es una institución que que es de bomberos voluntarios. Yo a veces lo reflejo en mi primo, ¿no? Porque son pibes que dejan todo por nada. Por nada, no, o sea, porque tienen un sentido de solidaridad tremendo. Porque yo los veía cuando era chico, veía que nosotros nos íbamos a bailar y ellos tenían que dejar todo y salir a... Entonces a mí, como es... por eso digo, a estos grupos también los tengo con esa misma admiración a mis compañeros, ¿no? Porque sé que ellos están predispuestos a charlar con la gente, exponer todo lo que sea, que saquen la duda, por los lugares donde estuvieron participando. Por eso también siento un orgullo bárbaro que sean este grupo. ¿Entendés? Ale, me quedó una duda. Sí. ¿Tu familia no sabía que vos estabas en Malvinas? Sí, el pueblo y la familia sí. Ajá. Porque cuando a mí me voy en el micro a Buenos Aires,